Ok, hola. Bueno, nos quedamos en el siguiente tema que es problemas comunes de expresión oral, ¿ok? Vamos con el primer punto que dice, los problemas comunes de expresión oral se dividen en trastornos del habla, como la tartamudez, la dislalia, la distralgia, dificultades en la fluidez en la pronunciación y la claridad. ¿Sí? Estos pueden manifestarse como problemas de aprendizaje, dificultades para encontrar palabras, incoherencia o errores gramaticales. Además, factores como el miedo al hablar en público, la falta de preparación a barreras ambientales son problemas comunes. Fíjense que creo que ya he platicado sobre esto, de que también tengo alumnos en los que he trabajado con ellos en cuestión de que tengan que se sepan expresar bien, que sepan hablar adelante de la gente, o sea, de los demás compañeros, que tengan una mejor desenvolver más el lenguaje, ¿no? Entonces, créamelo que si hay personas que tengamos ese tipo de problemas en cuestión del aprendizaje, en cuestión del habla, en cuestión de cómo hablar y expresarnos, poco a poco se va a ir trabajando eso y de verdad que sí va a cambiar uno, porque yo he visto un gran cambio a mis alumnos en cómo ellos empezaron conmigo en exponer, por ejemplo, pasar enfrente y exponer, y ahora ya es más diferente, o sea, ya hablan un poquito más fluido, ya pueden hasta ya también dan ejemplos, explican también con sus propias palabras detallados sobre cierto tema que les toca, ¿sí? Entonces, eso sí se puede trabajar, claro que sí. No es algo como que te vas a quedar así siempre y no vas a poder tener una mejor expresión, ¿no? Entonces, créeme lo que sí se puede. Y luego dicen los trastornos del habla y lenguaje, la tartamudez, problemas de fluidez al hablar con repeticiones o bloqueos. O sea, de que si no sabes, por ejemplo, el tema, te bloqueas o repites lo mismo. O siempre es como que ese miedo, ¿no? Que te da que repites lo mismo. Luego dice dificultades articulares, la dislalia, problemas para producir correctamente los sonidos de un idioma. O sea, aquí ya depende en cómo nosotros hablemos, ¿no? Y luego dice distartia, dificultad para articular palabras debido a problemas en los músculos de la boca, la cara o la lengua. Eso ya son cosas más personales de uno. Entonces, si tenemos ese tipo de detalles, podemos trabajarlo también, ¿no? Luego dice, retraso del habla, el desarrollo del lenguaje oral se produce más lentamente de lo esperado. Esto ya más depende a lo mejor, y hay muchas personas que tienen ese tipo de retraso del habla, pero no porque uno quiera, sino porque a lo mejor estamos hablando de un cierto tema y hacemos pausa para hablar, o a lo mejor, y si es una dificultad que uno tenga, pero también igual son cosas que sí se pueden trabajar, ¿sí? Luego dice problemas de lenguaje expresivo, dificultad para expresar pensamientos e ideas. Aquí eso sí ya más nos conlleva a nosotros. Debemos de tener un poquito más de confianza en cuestión de expresar lo que pensamos, ¿sí? De nuestras ideas. A lo mejor y estamos hablando de ciertos temas y no podemos o no sabemos cómo expresarlo. Entonces hay que trabajar un poquito más en eso, en que no está mal si tú expresas tu idea, lo que tú pienses. Eso ya lo se verá con la persona de la que tú te quieres participar, por así decirlo, ¿no? Vamos con la siguiente. ¿Qué dice? Dificultades comunes. ¿Sí? Dice vocabulario limitado o dificultad para encontrar palabras, inseguridad, estrés y falta de práctica pueden causar esto. O la inseguridad, lamentablemente, siempre uno lo va a tener. Al iniciar una cosa, siempre tenemos como que ese miedo, ¿saben? Pero lo que yo he dicho y también yo misma me lo digo, el miedo no te va a dejar nada bueno. Y digo yo, si lo intentas y te equivocas,
pues no importa, lo vuelves a hacer, lo vuelves a realizar hasta que te salga todo bien, hasta que tú te sientas seguro o segura de ti misma de entregar lo que estás haciendo. ¿Sí? Siempre hay que intentarlo y siempre hay que esforzarnos por eso, ¿sí? No porque a la primera nos haya salido mal, es porque, entonces ya, estoy mal, estoy equivocado. No, volver a intentarlo y vas a ver que para la siguiente va a salir perfectamente bien, ¿sí? Luego dice incoherencia, falta de claridad y conexión entre las ideas al hablar. O sea, que si yo te estoy hablando de un tema y yo te estoy dando puntos, pero son observaciones a lo mejor que no tienen nada que ver del tema, hay que tener más coherencia en lo que estamos hablando, ¿sí? Luego dice errores gramaticales, incorrecto uso de género, número, pronombres al construir oraciones, miedo a hablar en público, ansiedad que puede afectar la capacidad de comunicación verbal. Esto es lo más común, creo yo, en hablar en público. Hace mucho yo les hice también a mis alumnos un trabajo porque yo sé que ellos han batallado mucho en cuestión de pasar a exponer y que no les dé miedo, no les dé pena, etcétera. Estuvimos en una clase de comunicación y yo les encargué que me hicieran un reportaje de 30 minutos, no mucho, ¿sí? De 30 minutos, un reportaje de 30 minutos que vayan haciéndole a personas ahí, aquí en el centro, por así decirlo, o en su casa, en su colonia, etcétera, que hicieran una entrevista de cualquier tema de que quisieran hablar. Que hicieran esa entrevista a las personas que no conozcan, personas que se atrevan a preguntarle. Y créanme lo que sí ha funcionado, sí funcionó. Yo creo que se han abierto más. Me explico, ellos en cuestión de, se les dio la confianza, saben que no pasó nada. Sí, nunca falta a lo mejor una persona que te diga que no te quiere dar una entrevista, pero vas con otra y a lo mejor y la otra persona sí te da la oportunidad de que le entrevistes. Sí, entonces es lo mismo que yo les digo, o sea, no hay que detenernos por un no al principio, sino que hay que seguir, hay que esforzarnos y eso lo que nos va ayudando y nos va mejorando como persona también, ¿sí? Luego dice barreras ambientales y de comunicación, por ejemplo, el ruido ambiental dificulta la comprensión de lo que se dice, distancia excesiva impide que el mensaje se transmita con claridad, el uso de medios de comunicación inadecuados, problemas con el teléfono, la televisión o la computadora pueden interrumpir la comunicación. Aquí ya depende más que nada en cómo nos desarrollemos o cómo nos comuniquemos, entonces yo creo que eso es como que más opcional de lo que pueda llegar a pasar si hay un tipo de interrupción en cuestión de la comunicación, ¿sí? Vamos con el siguiente tema, que es material de apoyo. En el primero dice, el material de apoyo son recursos, herramientas, información, objetos que facilitan y enriquecen un proceso de aprendizaje o una presentación, ayudando a los estudiantes a comprender mejor los conceptos o al público, perdón, a seguir y conectar con el tema expuesto. Perdón. Sí, luego dice, este material puede incluir desde recursos educativos como videos y gráficos hasta objetos físicos y datos como estadísticas, testimonios, diseño. Debe ser claro, atractivo y complementario a la exposición. O sea, como les digo, material de apoyo puede ser lo que necesitemos nosotros para, por ejemplo, para dar una clase, para continuar con la dinámica, con una exposición, etcétera, ¿no? Son herramientas que nos van a facilitar, son cosas que necesitamos para dar nuestra clase o para dar nuestra presentación, ¿sí? Luego dice, propósito del material de apoyo. ¿Cuál es el propósito? Sí, vienen aquí varias opciones. Por ejemplo, para el aprendizaje, guía, orienta y hace el proceso de adquisición de conocimiento más ágil, interesante y pertinente para los estudiantes. O sea, depende qué tipo de material puedo utilizar yo para dar mi clase, que sea más dinámico, a lo mejor para que sea más creativo, mostrarles, no sé, herramientas de trabajo,
videos didácticos, como también a veces les he puesto, ¿sí me explico? Entonces dice, para una presentación refuerza una idea, ayuda a la audiencia a visualizar conceptos y datos y mantiene su concentración. O sea que eso aquí sí depende de qué tipo de material podemos utilizar, por ejemplo, una diapositiva, carteles o algo que nosotros podemos dar el ejemplo hacia nuestra audiencia, hacia las personas que nos están escuchando, ¿no? Son cosas claras y sensatas que uno como adolescente o uno como alumno, perdón, uno como maestro, obvio necesitamos ese tipo de materiales. Y luego dice, tipos comunes de materiales de apoyo, ¿sí? Por ejemplo, en el primero la visual, que son imágenes, dibujos, mapas, gráficos, líneas de tiempo, diagramas y diapositivas. Este tipo de ejemplos que ven aquí son lo que más, un material de apoyo mucho más factible a lo mejor y más fácil para que nosotros, los alumnos, ¿sí? Se aprenda más visualmente viendo o se aprenda más rápido, ¿sí? A veces hay unos que aprenden un poquito más viendo, hay a lo mejor hay unos escuchando, unos escribiendo, etcétera, depende. Audiovisual, videos, presentaciones y multimedia, es lo mismo, el textual, textos breves, esquemas, mapas conceptuales, manuales y documentos informativos. El físico, objetos, artefactos o elementos manuales, en información, estadísticas, hechos históricos, definiciones, ejemplos y testimonios. O sea, todo esto que ven aquí, ¿sí? Todas estas 5 tipos comunes de material de apoyo son factibles y nos va a ayudar a nosotros para dar nuestra propia clase, para dar nuestras presentaciones, para dar nuestras exposiciones, etcétera, ¿sí? Esos son elementos que nos puede ayudar y son muy factibles, en serio. Y luego vemos características de un buen material de apoyo. Por ejemplo, el complementario debe reforzar las ideas principales de una presentación, no contener toda la información que se va a decir, o sea, algo breve, algo que no se sature tanto a la información hacia la persona que estamos exponiendo, ¿no? Y luego dice, claro y legible. Utilizar colores llamativos para captar la atención, letras visibles y fondos que no distraigan la información. O sea, que sea algo que se haga llamativo, algo que llame la atención de la gente. ¿Sí? Y luego dice, organizado, seguir una estructura lógica y presentar la información de forma ordenada. Adaptable, considerar el lugar de la presentación y las necesidades específicas de la audiencia. Luego dice, breve, evitar sobrecargar las diapositivas o el material con demasiado texto. Es lo mismo que acabamos de hablar, o sea, si nosotros vamos a hacer una presentación o una exposición, que sea algo breve la información, no tanto. Sí, porque luego a veces tanto hace que a lo mejor ya el público o las personas que te están escuchando o viendo se distraigan, ¿sí? Porque es tanta información. Sí es importante tener información lo más concreto posible, ¿sí? Eso es como un consejo que se puede dar, por ejemplo, si alguien les sigue encargar una exposición, una presentación, como le quieran llamar ustedes, sí buscar información verídica, ¿sí? Una información que sea buena, algo que sea la misma definición, entonces yo creo que no hace tanta falta poner tanta información si lo que ya pusiste es mucho, ¿no? Vamos con la siguiente. Unidad número 5. Unidad número 5. Dice, redacción de textos técnicos de ingeniería. La recopilación y organización de la información es el proceso sistemático de recolectar datos relevantes para un propósito específico. La recopilación y luego clasificarlos, ordenarlos y almacenarlos para que sean útiles para el análisis y la toma de decisiones. ¿Sí? Este proceso implica planificar qué y cómo recopilar
utilizar métodos como encuestas u observación y luego emplear técnicas para la tabulación y la creación de tablas de frecuencia para dar estructura a los datos. O sea que tenemos que ser una tipo recopilación de datos. Sí, ordenarlos por orden, almacenarlos y luego ya cuando tengamos todo eso, todas esas tablitas, por así decirlo, ya lo vamos a organizar. Sí, depende qué tanto de la información en lo que estamos poniendo, qué tanta información queremos ver, qué tanta información queremos observar en ese tipo de ámbitos, ¿sí?